Si llegaron aquí, espero que sepan que tengo un newsletter que se llama La Necedad. En lanecedad.com pueden encontrar mucho contenido de música que he estado posteando semana a semana y ustedes podrían recibirlo en su correo electrónico completamente gratis si se suscriben ahí en lanecedad.com. Y bueno, también suscríbanse a este canal si quieren ver más entrevistas como esta y otro contenido que les voy a estar posteando. Vamos con el podcast ahora sí. Saludos a toda la gente que sigue la necedad. Ves que agarré aire, entonces ya se vuelve súper falso, súper interesante. Pero hágalo, Eh, hágalo, hágalo natural. Saludos a la gente que escucha la necedad, porque así fue como hizo. La Saludos a toda la gente. necedad. Sí, esa fue la intro. Saludos a la necedad. Entonces, a toda la gente que ha visto los primeros podcasts, estoy muy feliz de que los han visto y los han compartido y que están conociendo a nuevos músicos y todo. Gracias a esto estoy como muy contento. Hoy estoy hablando con una persona que conozco hace mucho tiempo, entonces por eso empezamos molestando, por supuesto. Se trata Por de, supuesto. sí, se trata de Paola Rogue. Ella canta en la banda Great Wilderness, pero hoy nos va a hablar un poco del EP que sacó solista ahorita en medio de estos tiempos caóticos, un poco de música no tan caótica. Estoy un poco sorprendido. Entonces, muchísimas gracias, Pau, por apuntarse. Miau, miau. Sí, sí. Paola es No, parte gracias por de... invitarme a molestar. Excelente. Yo, o sea, quisiera empezar diciendo que si nos conocemos hace mucho es porque yo hace como 10 años fui a ver el primer concierto, bueno, uno de los primeros seguro de Great Wilderness en el Teatro Giratablas. Hemos hablado de ese concierto antes y a mí no me gustó, a Paola tampoco, entonces por dicha pudimos continuar con nuestras vidas y mejorar nuestra relación con The Great Wilderness. Y desde eso, pues, Paola es parte de una generación que yo admiro mucho, la escena que estalló en San José como en 2010, 2011, que también mucha gente la llama, pues, la escena así San José. Y en los últimos años ha estado tal vez no tratando con Great Wilderness, pero se ha mantenido como, como el meme de Juan Gabriel, así viendo la música nacional. Creo que Por esa es dicha la... me dijo que el de Juan Gabriel y no el de Otto Guevara. Otto Guevara con Ay, no su... lo hubiera perdonado, así debe salir. Chao. Sí, exactamente. Es como... Es un rol interesante, es un rol interesante porque siento que has estado cerca, pero de nuevo en un plano más de observadora de lo que está pasando. Y ahora que estamos en una coyuntura como tan especial, sacas disco que de pronto te devuelve a ese mundillo de vuelta. A Entonces ese mundillo. quisiera empezar por eso, como cómo ha sido este regreso, volver a sacar un disco, sacar esto comparado a lo que seguro sabías hace 10 años y que uno ya lo daba por sentado. Hace 10 años. Sí, qué montón de tiempo. Eh, em, ha sido sorprendentemente sencillo porque tal vez ya no es como hace 10 años que habían muchas cosas en juego, como que era la primera vez que sacaba algo de música y no sabía cómo hacerlo y estaba muy preocupada por lo que la gente podía pensar y por hacer cosas de cierta forma y no sé, llevaron checklist que tal vez yo solita me había puesto y ahora fue como, sí, tengo esta música y me gusta y quiero como compartirla, entonces eh, compartámosla Ujú, ujú. y, y ya. Entonces ha sido muy vacilón porque muchos de los medios, por ejemplo, con los que yo trataba hace mucho tiempo, ya no existen. O las formas de compartir la música, a pesar de que Bandcamp sigue ahí para Costa Rica, porque Bandcamp ha sido muy importante para los artistas locales. Eh, a pesar de que Bandcamp está ahí, hay otros medios y hay otras formas de compartir la música que van más allá eh,
Entonces ha sido un camino interesante. Me he sentido muy tía a veces, porque es como, ¿y esto dónde se pone? ¿Y esto dónde se manda? ¿Y esto qué se hace? Entonces al final he optado como por hacer las cosas de la forma más honesta y más relajada posible, porque yo no estoy para todo ese estrés de hagamos un comunicado de prensa. No, estamos en Sí. pandemia, hay cosas más importantes. Bueno, me imagino que sí, es un balance ahí interesante porque bueno, no les conté, pero el disco se llama Whites y efectivamente lo pueden encontrar en Bandcamp. ¿Tiene Eh, Spotify? Tienen Spotify también, porque ahora eso es... Sí, porque ya aprendí. En Sí, realidad Gustavo me ayudó, Gustavo de los Walners fue el que me dijo, tienen que subirlo a Spotify. Y yo, ¿y cómo se hace eso? claro. Entonces él me dijo, mándeme los tracks y yo se lo hago. Y yo, por eso está en Spotify. Wow, sí, exacto. Sí, hay muchos aliados que has conservado, digo, eso es algo bonito, me imagino también, como gente que conoces desde hace un tiempo y que ha estado ahí para promover esa música también. Sí, es que más allá de aliados o más allá de, no sé, compañeros de banda o compañeros de escena, son mis amigos. Entonces, Ujú. eso es algo que a mí me gustaba mucho de la generación Sí San José, que más allá de ser bandas que tocaban juntas, éramos amigos y muchos seguimos siendo muy amigos. Por ejemplo, Ronald eh, mezcló el primer disco de Great Wilderness y Ronald mezcló y masterizó mi disco. Ujú, ujú. Y él estaba ceñido en hacerlo todo perfecto. Y la verdad es que le quedó muy bien la mezcla y el máster. Y creo que es la primera mezcla y máster que yo digo, wow, esto es como yo me lo imaginaba en mi cabeza. Que sí, que right, las expectativas y Mm. el gusto también cambia, ¿verdad? Un pichazo. Sí. Entonces, más allá de ser colaboradores, somos amigos. Entonces, Sí, eso es chiva. hablemos de ese proceso de grabación. ¿Esto fue algo más reciente, digamos, que se te ocurrió concretarlo este año o hace cuánto fue? Bueno, la risa ya me dice algo, pero contame. Ok, la cosa es así. Este disco viene haciéndose como desde el 2016. Ok, Son canciones que yo grabé, ¿qué puede ser? Como 2015, 2016. Todas las canciones las grabé en mi casa, no sé, en la sala, en cuarto, estudio, etcétera. Me ayudó muchísimo Andrés Rodríguez, de vicepresidente, como a la parte de grabar cosas extra y de producción, que tal vez a veces yo no estaba segura con algo y Andrea era como, ¿qué tal si esto? Y yo le decía, sí, eso sí, pero ¿qué tal si eso que usted dice más esto? Y él llegaba y decía como, eso, pero más esto. Y entonces la idea original se potenciaba un montón, rebotando entre ideas de los dos. Eh, pero como yo tenía que estudiar muchísimo, porque en ese momento todavía estaba en la universidad terminando medicina, muchas cosas se fueron postergando. Entonces el disco está grabado desde 2016 más o menos. ah, Y claro. entre presiones académicas, el trabajo de Ronald, viajes, etcétera, se fue postergando y se fue postergando y se fue postergando. Y ahora resulta que estamos en pandemia, todos encerrados en la casa y no tenemos nada que hacer. Entonces yo le escribí a Ronald y le dije, hey, ¿te acordás de aquel disco? Y él, sí, ¿qué tal si lo mezclamos? Si lo sacamos finalmente. Y yo, sí, démosle. Y lo logramos. Claro, claro. Sí, yo me acuerdo que dos cosas que, sí, por esa época, 2015, 2016, estaban pasando varias cosas. Por esa época estaba empezando lo de Perra Pop. Por esa época también, me acuerdo que Ajá. entonces tocaste en lo de Perra Pop, en el Lobo Uh-huh. Estepario número 2, ¿verdad? El que está más bien al sur En de el Lobo la, 2. al Ajá, sur de la Plaza de la Democracia y no al norte. ajá, Y lo otro que me acuerdo es que en ajá. otro evento de Perra Pop, pero esta vez en el sótano, vos tocaste bajo con vicepresidente. Entonces,
Me imagino que Sí, sí, por sí, ahí. sí, es que cuando Isa tuvo que ir a hacer sus, creo que era un posgrado o algo así, algunos estudios de algo en Ujú. Francia, eh, como éramos amigos, entonces yo le cuidé los zapatos mientras tanto, mientras ella Sí. regresaba y una vez que ella regresó ya ellos volvieron a la normalidad. Pero sí, en ese momento yo toqué bajo con vicepresidente, como un año, puede ser. Ajá. Y otra cosa que por esa época también sacaste un EP, digamos, en Bandcamp Ujú. está ese material. Sí, Son canciones de las mismas sí, camadas, esos digamos. fueron, no necesariamente, porque ese primer disco fueron canciones que yo grabé cuando finalmente me atreví a hacer cosas yo sola, y empezar a grabarlas. Empecé a grabar sencillos al inicio Ujú. y los hacía con Gustavo también, porque hay una cosa que yo nunca he logrado hacer y es programar baterías. Ah, Todo lo demás que ustedes quieran, yo trato. Pero baterías nunca lo he logrado. Yo no sé qué es la cosa de la batería conmigo. Eh, entonces Gustavo me ayudaba con las baterías programadas. Y esas canciones, más o menos 5 canciones, salieron creo que en 2015 como A Great Build Up of Air, que era el primer EP que saqué sola. Y después de que saqué eso, ya hubo, no sé, fueron muchas cosas desagradables y oscuras sucedieron. Entonces, por eso el disco se llama Whites también, porque es como una purga de todo lo que no sirve. ujú. Eh, y fue esa camada de canciones que finalmente terminó convirtiéndose en un LP que ya es como quitarse un mono de encima, porque siempre tenía ahí en la parte, no sé, siempre llegaba, cerraba los ojos y pensaba como, este EP, ¿qué voy a hacer con esas canciones? Necesito que salgan ya para poder hacer cosas nuevas. Sí, un día ahí a las Y ya, 2 de la finalmente. mañana tratando de dormirse. Media cosa. Clásico, como, necesito descansar, y mi cerebro como, hey, ¿se acuerda del EP que usted hizo y no ha sacado? Pensemos en eso. Sí, 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 entiendo. El asunto ahí con los, ¿cómo se llama? Con el disco, la música que no ha salido es que puede envejecer raro, ¿verdad? Esa producción adicional que hiciste, ya se las habías agregado, es más reciente. ¿Cómo lo finalizaron? En realidad, las canciones ya estaban pensadas para ser como son. Lo que se hizo más reciente en los últimos meses fue la mezcla y el máster, pero la estética del disco en sí ya estaba lista desde que se terminó la grabación en 2016, por ahí. Y lo que sí cambió fue la portada, que la portada la hizo Andrea Bravo, y me parece que potencia completamente la música y hace como un ligamen entre el ahora y el pasado cuando las canciones se crearon. Entonces es como un puente ese arte y me encanta. Sí, justo estás usando una camisa de Andrea Bravo, De una Dini camisa, Emi, sí. Vea, vea, vea. Pero sí, la vea, 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 exclusiva. vea. La camisa, la nueva camisa de Dini Emi. Sí, Sí, búsquenlos como, bueno, yo lo voy a poner ahí en la pantalla, que se vea bien bonito, pero, pero sí, ese fue un proceso en el que ella mencionó que utilizó fotografías tuyas también. Esa fue la forma en la que hilaron, digamos, ese pasado y presente. sí. La portada inicial era una foto que yo había tomado en el viaje que hice con mi mamá a Islandia, que yo siempre había querido ir y era mi sueño, y de repente cumplí 30 y mi mamá me sorprendió y me dijo, vamos, solo usted y yo. Y fue el viaje más chiva que he hecho en mi vida porque me llevó a conectar mucho con mi mamá, que por el trabajo de ella no siempre, Ujú. a lo largo de esta historia, no siempre hemos logrado conectar. Pero en ese momento fue muy, muy honesto todo lo que vivimos. Y en ese viaje yo tomé una foto estoqueando a una pareja que se veía muy linda en la playa. Entonces
yo llegaba bueno, ya me puse ahí, tomé la foto de esa pareja, la foto era increíble y esa iba a ser la portada, listo, fin. Entonces, cuando Andrea me sugirió hacer un collage a partir de, como inspirada en las canciones, lo primero que hice fue, bueno, hagamos una cosa, yo le paso todas las fotos de ese viaje y usted decida qué hacer. Ajá, Entonces lo que ella hizo fue usar las fotos de ese viaje, hizo un collage inspirado en en las emociones que le generaban las canciones y Andrea es increíble, entonces no había cómo fallar. claro. Sí, a mí me gustó. O sea, ahora que oigo esa historia, pienso inmediatamente en como Teenage Hearts, por ejemplo, como esos Uh -huh, títulos como más sugestivos, ¿verdad? uh O -huh, no sé, como hay muchas cosas dentro de sugerencias ahí, ¿verdad? A relaciones, uh ¿cómo se -huh, llama? uh A -huh. vainas. Y bueno, y esa ha sido Ajá, una temática siempre como en tu música, como las relaciones humanas, no importa si es familiar sí, o es de pareja, uh o -huh. son como retazos de hecho de historias, o sea, yo por eso siento que un collage es una excelente forma como Exacto, de exacto. colocar. Igual mis letras siempre han sido sobre todo y sobre nada a la vez. Usualmente yo empiezo a pensar en algo cuando estoy escribiendo una canción y yo tengo pensamientos al ton de por sí. Entonces yo te puedo Ujú, empezar a hablar de una cosa y terminar hablando de algo completamente opuesto. Y así son mis letras en la música. Entonces un ujú, collage es la mejor forma de expresarlo porque es un poquito de todo que hace mucho, pero a la vez no necesariamente es una sola cosa. ujú. Algo que también me intriga es como ese sonido que trae esto, porque yo siempre he sido fan de Great Wilderness, del Tiny Monsters, todos de estos EPs apocalípticos hermosos que nos regaló, que nos regaló Great Wilderness. Y este tiene otros tonos, digamos. No necesariamente las letras tienen que match o calzar con Uh eso, -huh. pero tienen otros tonos también que ¿qué te llevó? ¿Qué otra música estabas escuchando? Tal vez, no sé, qué fue lo que causó esto? Y eras que no me acuerdo que estaba escuchando en ese momento, pero creo que fue un poco la sensación de que para poder, fue un poco terapéutico incluso, porque en ese momento yo sentía que la única forma en la que yo podía hacer algo honesto y real y que me dejara satisfecha como artista era siendo más vulnerable Ujú, y poniendo más suavidad en las cosas que yo estaba haciendo. Incluso personalmente, dejar caer el muro que uno siempre pone, porque todos ponemos un muro como si usted se acerca, yo lo voy a destruir. Eh, Algunos lo ponemos más que otros, eh, pero en ese momento para poder crear lo que yo sentía que tenía que crear, también necesitaba exponerme y ser más vulnerable y tener más tonos de suavidad y más tonos de compasión incluso y ujú. menos el boom, 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 boom de The Greatness. Claro. Y de pronto era una forma de diferenciar también esos dos proyectos, digamos, y su Sí, forma de sí, ser. no tanto, no fue tan adrede, creo que fue algo más espontáneo, pero sin duda es una forma de hacer algo distinto porque si hago algo igual que The Great Wilderness y para eso está The Great Wilderness. Ujú, Eh, y en este caso yo quería hacer algo más personal, más que permitiera un contacto más real ujú. con quien fuera a escuchar las cosas. Sí, ¿cuál es la canción para vos de ese disco como que revela más eso a Paola? Uy, no sé, es que creo que incluso para mí el disco es como un todo, es como una gran Ajá. historia. Ujú, No sobre una sola cosa en específico, sino porque en realidad no habla de una sola cosa en específico y no estaba pensando en una sola cosa en específico, pero es como una foto de un periodo muy convulso en el que nada más hay sube y bajas. De hecho, está estructurado para empezar con una canción más,
Ujú, suavecita, luego sube, después baja, después sube y luego termina con una canción más explosiva, pero sutilmente explosiva. Eh, entonces, para mí, no, no podría escoger una sola canción ujú. porque creo que es una sola historia, es una sola narrativa. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y aquí vuelvo de nuevo al tema de Teenage Hearts, ¿cómo se llama? Ajá. Que, bueno, yo que he tenido el chance de estar en tu casa, veo muchas cosas de esa casa dentro de este, Sí, eso es cierto, eso es de ese cierto. disco. Están, bueno, Sí, sí, aparte sí. de las referencias británicas, ¿verdad? Como Bond y Margaret Thatcher, hasta los gatos, ¿verdad? Ajá. Que es como un tema tuyo. Que, Sí, sí, ¿cuántos sí, gatos sí. son ya, Sí, Paola? es cierto, es cierto. Es como... Ok, la cosa es esta. Yo quería un gatito más porque había una gatita que pasaba muy solita. Yo ya tenía cuatro. Ajá. Pero cuando fui a adoptar esa gatita, resulta que ella se llevaba muy bien con la hermanita. Entonces yo no las pude separar, entonces ahora tengo seis. Según- Y Dani y yo somos los viejos locos de los gatos y somos muy felices con nuestros seis gatos y No, nuestro perro. es increíble. Y no me importa lo que diga mi mamá. Qué bueno porque sí, o sea, de hecho dicen que es muy recomendable adoptar gatitos de la misma camada, porque de esa manera ya Ujú, ujú. llevan, ¿verdad? Como un plus, por decirlo así, a la hora de la química, ¿verdad? De Sí, sí, tratarse. sí, sí. Sí, sí, Pero sí, son un par de terremotos, pero ya los otros como que ya se acostumbraron a ellas. Entonces, uno sí, sube al segundo piso de mi casa y es como una película de Nat Geo. En serio, uno sí. ve la manada donde tiene todas sus interacciones y es muy simpático. Sí, yo siempre digo que tener un gato en la casa es como tener un pedazo de internet instalado en la Uh -huh, casa. uh -huh, Imagínate seis, uh ¿verdad? -huh, uh -huh, uh -huh. Eso, Sí, 6 pedazos de internet. básicamente. Sí, bueno, pero volviendo a la canción, es eso, como que siento que había pedacitos ahí de esa personalidad y bueno, y como una casa también lo refleja a uno, ¿verdad? Como Uh -huh. esas poquitas, Es quizás la más esas visual de cosas. todas las canciones. Exacto, Es la que tiene pintas imágenes. más imágenes, sí. Las demás son como más emocionales, pero creo que esa es la más visual de todas las canciones. Es cuando podría decirse, que es el momento en el que me salgo de mi mundo interno para reflejar mi mundo externo. Entonces, por ahí puede ser que sea la que revela más de las cosas que me rodean en el plano físico, pero en cuanto a la parte emocional o ideas, etcétera, creo que el disco en general cuenta una narrativa que para cualquiera puede ser cualquier cosa, pero para mí es un todo de un momento, una foto de un momento. Claro, claro. Que, que sí, es particular. Ahora que hablabas de los pasos de promoción de un disco, que antes obviamente estaba toda esta ansiedad de ahora cómo toco este disco, ¿verdad? Ahora tengo que armarme una banda aquí. Supongo que, a ver, de pronto ayuda a como no tener que tener que salir y resolver eso en Sí, este momento, ¿verdad? sí. Igual yo no soy una persona muy sociable, no soy muy de salir. Yo no lo iba a decir, yo Y no lo iba a decir. yo sé, no me lo tiene que decir. Si no estuviéramos en pandemia, yo igual estaría como, sí, de fijo, nos vemos ahí y mejor no voy a ir a dormir o mejor no voy a ir a jugar Nintendo. Eh, Porque es parte de mi personalidad, es parte de quien yo soy, entonces es un alivio poder nada más crear cosas Sí. y sentir esa potestad para decir, no, eso aquí no, mejor aquello, mejor de tal forma, es diferente, porque también crear en banda tiene cosas increíbles, sobre todo cuando toca con gente como con la que yo toco. Eh, las ideas de ellas son
sí, no tengo ni palabras para describirlas, porque tal vez yo llego con algo básico y de repente es como... Ajá. Em, pero también es chiva la parte de que de repente se me ocurre una canción y entonces me siento con todo el tiempo del mundo toda una tarde a ver cómo la arreglo, cómo la estructuro, qué soniditos le meto, que si quiero un sample, que si no quiero tal cosa, que el beat de tal otra forma y así. Entonces es una libertad no solamente creativa, sino en cuanto a la parte de tiempo y presión social, porque para poder crear en banda hay que ir a una sala de ensayo y ver Ujú. gente, y eso no es tan chido. Hay que montarse en el carro y ya ahí son como... Sí, hay que subirse en el carro, hay que pasar la presa, después llegar. Sí, en cambio, aquí yo nada más me siento con la guitarra y de repente es como, ah, mira, esto suena bonito. Y si le pongo lo otro, mmm, sí, tal vez sí, pero esta letra no me gusta, entonces mañana veo qué letra puede ser. Sí, Es más tranquilo, más pacífico. sí, entiendo. Em, ahora, hablabas de la gente con la que yo toco, hablabas en presente y quisiera saber, ¿siguen viéndose a veces, bueno, dentro de lo posible, pero Claramente no, porque hagamos estamos como, en pandemia, Carlos. hagamos, hagamos como que eso no No está nos vemos, pasando? yo no rompo burbuja. Ok, Ellas replanteo. tienen su burbuja, yo tengo mi burbuja. Eso no se hace. ¿Qué ha dicho el ministro de Salud, Carlos? Ok, ahí nada más, ahí está hablando la doctora, nada más para que sepan la música. Usen mascarillas, las caretas no sirven para nada. Las mascarillas Qué con rajado, sí, válvula son un peligro para los demás. qué miedo. No expongan a las personas innecesariamente. Ya, así que sí. Para increase, por favor. No, o sea, digamos, yo con Jime y con Monse hablo, no tanto porque no nos vemos, pero, o sea, la última vez que tocamos juntas fue hace como un par de años Sí. y el gran problema en ese momento que nos hizo tener que abandonar los escenarios otra vez fue que nos quedamos sin baterista otra vez. Porque, sí, porque la vida pasa y la gente tiene complicaciones personales. Entonces, estábamos tocando con Ricardo, que es un gran baterista, pero él tenía que atender asuntos propios, entonces no tenía el tiempo para poder seguir tocando. Y en ese momento justo se acababa mi tiempo, en el momento fácil de la carrera, Ujú. y tenía que empezar el internado, que era un año de estar en hospitales y yo no dormía. Sí, Entonces, sí, sí. mucho menos ir a ensayar. Eh, y después de eso fue este año y empezamos el año con una pandemia. Entonces, es un poco complicado, pero en ese momento en el que estuvimos otra vez tocando, hicimos varias canciones que a mí me parecen chivísimas y que eventualmente nos gustaría poder grabar y poder sacar cuando sea que las cosas vuelvan a la nueva normalidad. Sí, sí, es muy curioso porque ustedes grabaron en el primer año, en el 2010, o sea, sacaron 12 EPs Uh -huh, y de pronto ahora hablamos de que poco a poco ha sido más pausado, pero me imagino que el filtro del tiempo ha uh -huh, ayudado también como a ver las cosas. Tal vez sí, en el momento en que uno lo está tocando se siente muy chiva, pero sí, me uh imagino que -huh, reescucharlo, revisitarlo es otro tema completamente dentro de... uh -huh, uh -huh. Sí, y igual cuando volvimos a tocar y volvimos a repasar canciones viejas, eh, a mí me seguían sonando increíbles, digamos. Yo me acuerdo que la primera vez que ensayamos todas juntas y tocamos Dark Horse, yo me puse a llorar. Ah, Y Jimena me volvió a ver y me decía, sí, Paola, ¿es en serio? Es el primer ensayo. Y yo, sí, es que suena muy bonito. Eh, pero, pero el asunto es que en el 2010 teníamos otras vidas, exacto. completamente. En el 2010 Jimena estaba empezando la U, Monse tenía como 20 años, yo estaba terminando de estudiar psicología, que no era ni un 20% de lo exigente que fue después estudiar medicina.
Em, Ujú, ujú. entonces eran otros tiempos y teníamos mucho menos responsabilidad en todo en general. O sea, ahora Jimena está construyendo su casa, yo tengo mi casa, tengo mi familia, Monse está con sus cosas de su trabajo. Entonces, somos adultos, no sé, ¿en Claro. qué momento pasó eso? Sí, qué estafa. Sí, ¿en qué momento pasó eso? O sea, ahora de repente, de repente yo soy médico y tengo como que evitar que gente se muera si estoy ahí. Entonces, Ahora, esas no ahora cuando en el cambian. avión preguntan si hay un médico, usted tiene que... Sí, yo tengo que decir, ay, madre, es un juramento, sí. Hola. Wow, sí. Sí, en el avión no preguntaban como, hay un músico indie, lo-fi, aquí. No, 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 sí, no, no, no. es otra Alguien que vida. toque guitarra. No, eso no. Tampoco decían, hay una psicóloga aquí, alguien tiene ansiedad. No, no. Sí. Y ya me tocó lo del avión. Una vez me tocó lo del avión. Ah, wow. Una persona que tenía un ataque de pánico, sí, que pensó que estaba teniendo un paro cardíaco y no era un paro cardíaco, este, o sea, esa persona pensaba que se iba a morir, que tenía Sí, un era infarto un ataque de y era pánico. un ataque de ansiedad, sí, un ataque de pánico. Entonces yo como, ok, todo va a estar bien, amiga. Entonces, son tiempos distintos y incluso grabar tiene sus costos y Claro. en ese momento, pues como no teníamos que pagar servicios de nuestras propias casas, podíamos agarrar la plata que ganábamos de nuestros trabajos para grabar discos. Ujú, ujú. Pero ahora hay que pagar el agua y la luz. Entonces no es tan fácil. Y la comida de los 6 gatos Y y la del comidita. perro. Ujú. Entonces no es tan fácil desembolsar dinero para poder grabar, porque lamentablemente eso es lo que sucede con los músicos acá en Costa Rica. Aquí no tenemos fondos eh, de apoyo cultural para grabaciones, no tenemos fondos que ayuden a proyectos que no pueden pagar su estudio de grabación por hora, que es carísimo, por sus propios medios. Entonces, la única Ujú. forma de poder tener un disco es grabarlo en la casa y tener amigos que ayuden a mezclar. E igual eso pues cambia la calidad y la posibilidad de la música que puedes hacer. Yo no puedo hacer una batería súper escandalosa porque Claro. sonaría falsa. Eh, y la otra opción es no hacer nada porque no puedes ir a pagar un estudio. Sí, yo, ok, ahí Y sí quiero mucha meter gente muy la... talentosa se Ajá. queda por ahí. Ajá. Y ahí sí meto la cuchara diciendo que, bueno, por dicha surgió este proyecto, digamos, de Fue León, de grabar en Casa Caníbal con Daniel Ortuño, precisamente para proyectos, digamos, como Uh -huh, uh -huh. que no tienen los medios. Exacto, exacto. Sé que ACAM sí tiene un fondo, digamos, de música que ahora lo administra la Unión de Trabajadores, que es como el sindicato de músicos, y ahí dice, han grabado algunas cosas. Ahí el tema es Uh también -huh. como ojalá eso no fuera lo único, ¿verdad? Ojalá no Es que fuera que sí, en medio kilómetro a la redonda, en Barrio Escalante, porque literalmente ahí están tanto ACAM como El exacto, Farolito, que hubiera más opciones exacto. más allá de Y no eso. solo eso, por ejemplo, yo sé que en Casa Caníbal se han grabado muchas cosas, pero ¿cuánto puede grabar Casa Caníbal con los recursos que tienen? Sí, o lo de la calidad que Comparado con lo que hablabas. hay allá afuera. Sí, también, o el equipo que pueden tener, ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y han ayudado muchísima gente y muchos proyectos tienen su grabación gracias a ese apoyo. Lo de ACAM creo que es reciente porque no había escuchado nada de eso, eh, pero igual, a quienes va igual a la GAM. Entonces hay Sí, mucha es gente que se complicado. queda por fuera. Y eso es una lástima. Hay muchísima gente muy talentosa allá afuera que no puede o ni siquiera se entera de estas oportunidades porque no están en la gama. Sí, sí, de pronto eso es un problema. Por dicha, digamos, en los últimos tiempos se fue abriendo un poco la cosa y se empezó a saber Uh más -huh.
de bandas de, digamos, ya de el llamado Valle de Occidente, ¿verdad? Como que Ujú, ya ujú, ujú. Nueve que Palmares, Sarchí, Naranjo, toda esa zona Eso es lo también. último que yo recuerdo de cuando Sí, yo tenía chance de salir a ver conciertos. exacto, exacto. De cuando veíamos a Paola con libros estudiando Sí, entre los y sets. funcionó, y Y funcionó, funcionó. funcionó. Yo estudiaba en conciertos para no dormirme. Y me acuerdo que yo no habría pasado ginecología si no hubiera ido a estudiar a conciertos hasta las 2 de la mañana, porque no lo habría logrado en mi casa. En serio, yo pasé ginecología gracias a la escena de rock nacional. Esto es como el headline así. Sí, 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 debería de ser una camisa, como yo pasé ginecología gracias al rock nacional. Ay, sí, digamos. eh, no, pero sí creo que, a ver, lamentablemente una de las cosas que, que venía sucediendo es que los espacios para grabar música, para presentar la música, se estaban empezando a Ujú. achicar Sí, y de pronto con esto, ¿verdad? Entramos como en una pequeña crisis. como en un hoyo negro Exacto. de la música nacional, Pero sí, porque sí, exacto. Es un hoyo negro raro porque, a ver, yo trato como de referenciarlo lo menos posible, pero sí creo que es momento como de hablar de eso por el asunto de la perspectiva. Y es como, de, yo podía ir a veces 3 sábados en un mes, 2 sábados en un mes y ver a Great Wilderness tocar. Y ahora es ujú, como sí, que de pronto eso no existe. A mí, bueno, a mí emocionalmente me ha tocado mucho, pero también ujú, considero como que en un asunto de cultura, en un asunto de economía, en un asunto de bienestar, es un tema complicado. Yo lo que sí creo es como, bueno, será que más bien se está calentando estamos viviendo ya una bonanza, digamos, de salida de discos, pero será que se sí. está calentando el campo para eso, para ¿Sabes qué, a otro qué me empujón? recuerda este impasse? Me recuerda un poco como a la sensación que teníamos entre mitad de los 90 y 2010, como cuando nada más no había nada y lo que había eran puros conciertos de covers y de repente esa insatisfacción ante una falta de arte original llevó, nos llevó a las personas de nuestra generación a ir haciendo nuestras propias cosas, como, hey, si aquí no hay nada, entonces hagámoslo. Y así fue como empezamos a crecer, a construir y a generar oportunidades que a mí me habría gustado que hubieran servido como plataforma para los que venían después. No sé muy Ajá. bien qué pasó, no tengo una opinión al respecto porque pues en ese momento yo me desconecté mucho de los en vivo y de la escena nacional, eh, pero sí me habría gustado que cosas que nosotros hicimos, o sea, por ejemplo, que al haber ido al, no sé, a tocar en el Festival de la Revista Filter en Los Ángeles, que todos los años siguieran llamando bandas de Costa Rica. Ajá, ajá. Y lamentablemente eso no pasó. O, o que, no sé, de repente las cosas empezaron a mover más en redes, más en blogs, que a partir de el ruido que habíamos creado los de nuestra generación se fuera expandiendo hacia los que venían atrás y, y pues no pasó tanto. Eh, pero en este momento sí se siente como ese previo al 2010, como cuando era como, pero aquí no hay nada, no está pasando nada, ¿qué está pasando? Hagamos algo. Yo quisiera tener razón y quisiera que fuera como Sí, una calma previa y espero que sea así, que haya mucha gente joven y en realidad no solo joven, también los viejos podemos seguir haciendo música. Eh, que haya sí. gente haciendo música y nada más sin miedo a nada, que suelten toda la creatividad y se den cuenta de que en realidad no hay un techo. Sí, sí, en realidad, este es un momento muy eso como egalitario, digamos, porque de pronto
eh, Gandhi está subiendo su música en Bandcamp. De pronto, entonces en ese mismo Gandhi, y a ver, ¿y por qué nos da risa? Porque es como, sí, porque Gandhi hacía el lanzamiento en la aduana en el 2009 gigante, ¿verdad? Ajá, Y era ajá, como ajá, este asunto como ajá, casi que ajá. intocable y, y Inalcanzable. inalcanzable, exacto. Pero ahora de pronto Gandhi está soltando música en Bandcamp igual que en el 2009, 2010 lo hicieron ustedes, lo hizo Niño Coy, lo hicieron, o sea, Bandcamp era el espacio, el go-to, digamos, para esa música y volvió a hacerlo. O sea, de pronto Sí, volvió a ser como, ah, ok, esta plataforma nos sí, paga, esta plataforma eh, ajá, podés escoger que la gente pague lo que quiera a partir de cierto monto, por ejemplo. ajá. Se volvió como Y era, es muy... muy vacilón, Sí, se volvió como porque la la gente en bandera, Estados la Unidos, defensa, sí. sí, en Estados Unidos la gente era como, pero ¿por qué en Costa Rica usan tanto Bandcamp? Y yo di, ¿por qué no? Pero porque Ajá, ustedes usan Bandcamp, o sea, ¿por qué a las bandas de su país les gusta tanto Bandcamp? No entiendo, aquí nadie usa Bandcamp. Y yo, claro. por tontos. Sí, es gracioso porque de pronto hubo peligro como que alguna música no quedara, digamos, ni siquiera en CD y quedara más en lo digital. Por dicho, yo creo que fueron un poco necios, digamos, en sacar su música en CD, como ustedes hicieron un Sí, compilado. Niño Coy siempre trató como de esforzarse con eso, sí, sí. pero incluso más, tirando más para acá, Monte, después de sacar 3 discos, sacó los 3 en CD. Ajá. Eh, Es que eh, es muy caro, Carlos. sí, es que Es volvemos muy a lo mismo, caro. ¿verdad? La escala como que no permite. Si todos los años se imprimieran 100.000 discos en este país, sí, tal vez sería más fácil, pero todavía no, Ujú, todavía ujú, no. ujú. Todavía no estamos ahí, pero hay proyectos que yo espero que nos permitan estar ahí en algún momento. Y no sé, tal vez todo esto de la pandemia haya servido para incluso abrir más puertas. Ahora todo está en digital. No Sí. sé, por ejemplo, yo pude asistir a un congreso de neurología de así triple A que siempre se hace en Estados Unidos porque ahora lo hicieron virtual. Un congreso que yo jamás habría podido ir porque tiquetes, estadía, la entrada, etcétera, y ahora está en virtual, entonces ahí sí podía hacerlo. Igual pasa con las artes, ahora todo está más digitalizado, todo está más globalizado, todos estamos más en contacto unos con los otros y hay más oportunidades de que alguien de Japón escuche algo que yo hice aquí en Costa Rica. Y eso es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, pero ahora con la pandemia, de repente, esta situación tan lamentable puede generar más unidad y más ventanas de exposición y más oportunidades para que nos escuchemos unos a los otros sin fronteras en general. Sí, sí, qué curioso. Dentro de ese, ya el proceso, digamos, sé que el disco está, digamos que bastante reciente, pero ¿qué recepción ha tenido o has tenido alguna experiencia de ese tipo, digamos, que te escriban de muy lejos o de lugares Ha sido inesperados? vacilón. Sí, vieras que, bueno, como Gustavo me ayudó a ponerlo en Spotify, entonces, ha habido escuchas de lugares así como, no sé, de repente gente en Alemania está escuchando el disco. O había uno en Japón, por eso puse en Japón, había gente en Japón escuchando el disco. Y yo, ¿what? Me escribió un chico de Argentina eh, diciéndome que él había seguido muy de cerca la carrera de Great Wilderness y que se había encontrado con el disco y que le había dado mucho gusto darse cuenta de que todavía yo seguía haciendo música. Ah, qué Y chiva. eso fue muy conmovedor porque yo en serio hago la música porque me gusta y porque y no puedo evitarlo. Y que a uno le digan como, hey, su música para mí significa algo, yo en serio no me lo espero nunca. Yo nada más espero como, ay, sí, hice este disco y ya. Y voy a pasárselo a mis amigos y ya.
pero que alguien de otro país que no te conoce y que se toma el tiempo para no solo comprar el disco, sino escribir un mensaje diciendo, este disco es importante para mí por esto y esto y esto y esto, y es, es una gran cosa y es muy motivante. Ujú. Eso, ah, hablando de ese proceso de descubrimiento, ¿has tenido en el último tiempo como no sé si en la cuarentena o antes o así, pero ese sentimiento de volver a descubrir algo nuevo de música, ¿te ha pasado a que te haya llegado algo así de golpe? Algo como redescubrir algo que me gustaba antes o como descubrir Como, música nueva. exacto, como algo más nuevo, más bien digo, redescubrir está bien, pero quería ver si había de pronto algo nuevo que Sí, estuviera. sí, sí, música nueva sí he estado escuchando. Eh, Me ha gustado mucho una chica noruega que se llama Girl in Red, que o sea, creo que tiene como 20 años. Y en serio, yo es como, wow, tiene 20 años, qué jovencita. Eh, sí, es una chica que hace su música como en su casa y la graba en su casa y está basada mucho en experiencias que ella ha vivido. Eh, y me parece que tiene una estética muy chiva y letras muy honestas y que para la generación, no sé, de mis sobrinos políticos es como más representación Claro, no sé, nada más ser uno mismo y ya. sí, sí, te entiendo. Qué loco, qué loco. A mí también me ha pasado un poco, pero sí, ya de pronto los jugadores de fútbol, los músicos y las estrellas Ay, de cine qué se empiezan a miedo. poner más jóvenes y uno se empieza a preocupar. Sí, Eh, sí, no, ellos no se ponen más jóvenes, no es lo que pasa, no está pasando. Pero sí, sí. eh, ¿qué más escuché? Este nuevo de Heinz me gustó mucho. Ah, sí. Eh, A mí me pareció muy chiva. Phoebe Bridgers también me gustó mucho el disco nuevo. Sí, eso me gustó mucho. No me gustó mucho los nuevos Smashing Pumpkins. Creo que deberían de dejar de tratar de hacer música Palabras para grandes. impresionar a la gente y Ajá. empezar a hacer música porque quieren. Uf, sí. Y no sé, o sea, no sé, creo que por ahí es por donde he estado escuchando como más. Y eso ha influido en la música. He estado escuchando música más suavecita, más tipo Angel Olsen, más, eh, no sé, Sharon Van Etten, o etcétera. Claro, claro. Sí. Cambiando un poco. Hace un tiempo leí un tweet de una persona que especulaba que lo del 2010 no fue una cena, no fue un movimiento, sino eran como muchos hobbies de muchas personas combinados. Y me llama la atención porque yo Ah, ¿en tengo, serio? sí, yo tengo mi postura bastante evidente de esto, pero quería preguntarte, o sea, uno pudo llamarle eso a una escena como una persona que estuvo ahí dentro y como una persona que participó. Bueno, yo ya hice todo el bias en la pregunta, pero quería saber tu opinión. Es el típico ¿cuál escena? Ajá, Un poco como ¿cuál pandemia? Eh, es que es en serio, o sea, sí es cierto que era mucha gente que no se dedicaba a eso, pero yo no creo tampoco que hayan sido hobbies, que haya sido como, ay, hagamos esto mientras tanto, sino que éramos un grupo de personas que ni siquiera éramos amigos al principio, sino que nos fuimos haciendo amigos porque nos dimos cuenta de que juntos era más fácil crear un movimiento. Entonces, ajá, más allá de escena, yo diría que fue un movimiento artístico eh, con epicentro en el lobo estepario, en el que logramos construir muchísimas cosas, no solamente arte, discos, videos, conciertos, experiencias, sino lazos que se mantienen incluso hasta el día de hoy. Sin ese movimiento yo no estaría sacando un disco ahorita, porque no habría tenido uno la experiencia de cómo se hace un disco
porque pensamos que aquí no se podían hacer discos si no era en audioarte con toda la producción y pagar un montón de plata. En el 2010 aprendimos que entre amigos podíamos hacerlo nosotros mismos y ayudarnos entre todos para poder crear algo que nos interesaba a todos y que nos movía un paso más cerca de poder hacer una explosión. Nosotros en serio pensamos que podíamos traer un cambio cultural al país y que podíamos cambiar la tendencia nacional de irse hacia, no sé, cierto tipo de géneros o cierto tipo de música y tomar en cuenta a otras personas. Eh, y creo que en parte sí se logró, porque Ujú. estamos hoy hablando, vos y yo, Sí, de un disco que yo saqué 10 años después. sí. Sí, y hablando de eso, de espacios, de personas, de incluso eventos, así como festivales o cosas que bandas como Great Winners, por ejemplo, lograron abrir un poco brecha Uh-huh. No, para yo nunca mostrar. pensé que yo pudiera ir a tocar a Europa. Y mi mamá siempre me decía como, es que usted tiene que estudiar porque usted no va a poder vivir de eso. Y tenía razón, pero lo que no tenía razón era eh, que no iba a poder lograr nada de lo que yo pensaba que podía lograr. Y era como básicamente el mensaje para todos nosotros en ese momento era, aquí es tocar en el cuartel Ujú. y más cuartel y más cuartel y si logra abrirle una banda internacional ya eso fue. Olvídese de cualquier otra cosa. Y no, o sea, nosotras fuimos a tocar a Europa y hicimos nuestra gira sin medios, sin managers, sin booking agents. Yo nada más me senté un día y le empecé a escribir a la gente de diferentes venues y los que me aceptaban bien y los que no, no, y armamos un tour y listo, fin. Fuimos a festivales que ni siquiera nos imaginábamos que una persona de Costa Rica podía ir. Estuvimos en Canadá bajo cero, yo no sentía los dedos cuando estaba tocando la guitarra. Estuvimos en Los Ángeles, donde conocimos, no sé, al hijo de George Harrison. Nos, cosas que no pensamos que iban a suceder nunca sucedieron. Y la experiencia no nos la puede quitar nadie. Entonces, es importante que también los chicos que vienen atrás sepan que no hay imposibles, es nada más trabajar muy, 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 muy duro y no rendirse. Y que no todo va, o sea, no sé, ciertamente aquí no se puede vivir de la música si no sos profesor de 6 instrumentos y músico contratado por un montón de gente y Sí, así, pero se puede hacer música honesta y compartirla con el mundo y yo creo que para mí por lo menos eso fue suficiente y no lo siento un hobby, fue una experiencia que me cambió por completo. sí, que particular porque, a ver, dentro de los clichés con los que crecimos vos y yo, una cosa como ser músico y ser doctor no tenían nada que ver, Uh -huh, ¿verdad? uh -huh, Y, uh -huh. y si es músico, entonces es como de música clásica, ¿verdad? Entonces, Ajá, ajá, el violinista o exacto, chelista o algo. exacto, exacto. Yo conozco varios doctores que son... O Y pianista, yo conozco pianistas. sí, 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 por los dos lados del cerebro, etcétera, etcétera. Ajá, ajá, A ajá, lo que ajá. voy con esto es como, es eso, yo creo que el mensaje para mí más potente de esa época fue como, usted puede escoger, como que de pronto se sentía como que no podías escoger, porque es como, solo puedes grabar aquí o solo puedes hacer esto, y es como, no, puedes hacer esto y Uh-huh, regalas tu música, y entonces es como, ¿cuál es el punto? Ya, si no voy a vivir de música, entonces es gratis y todo el mundo la puede oír sin pagar, y entonces, uh-huh, ¿verdad? uh-huh, uh-huh, Siento que también por lo que uno puede defender que es un movimiento es porque le pararon el pelo a mucha gente, a la gente que decía que uno puede ser doctor y no puede ser músico de rock, por decirte ajá, algo. ajá, exacto.
a la gente que era como, pero usted tiene que escoger una de las dos cosas. Y yo, no, no quiero. Ujú, ujú. Y no puede hacer las dos cosas a la vez. Y yo, sí, sí se puede. Sí, Y siempre se puede empezar de nuevo y siempre se puede cambiar de ruta. No, no todo está tan fijo. sí, de acuerdo, de acuerdo. No, en mi caso fue también en la carrera, o sea, es como, aquí no se puede ser periodista de música, bueno, ahora sí se puede. Es como, Ajá, uno se exacto. creaba su espacio, es Hey, como, tengo cosas que reportear. lo estoy haciendo, exactamente, o sea, yo me pongo Ajá, ajá, me ajá. ponía mis asignaciones y luego tuve un periodo en el que me ponían asignaciones y ahora yo me las pongo otra vez, entonces es como, Sí. ¿verdad? Hey, la última asignación en la que yo lo vi antes de esta fue en el concierto de los Backstreet Boys. Es cierto, es cierto. Mi último concierto pre-COVID. Ese no fue el mío porque al día siguiente fui ¿cómo se llama? A esta vaina gigante, el picnic y vi a Carol G, la Tusa y la mierda Sí es entera cierto. y estuve ahí mis buenas 10 horas, entonces tuve así como un fin de semana maratónico, pero puta, ya esos cartuchos ya se me gastaron, o sea que... Qué importante también ver a los Backstreet Boys, Paola, digamos, que, qué Sí, o sea, evento Paola más. de 12 años estaba flipando. Sí, yo jamás me esperé que los discos que me prestaba mi prima cuando íbamos a Guanacaste y me prestaba el Discman, ella es como, yo voy a leer, tenga mi Discman. Entonces, verdad, yo me ponía el disco y di, ¿qué Y usted, tenía ella? you're the one for me, Britney, you're my ecstasy, you're the one I need. Para, pa, pa, para, pa, pa, qué, para, pa, qué pa, barbaridad. pa. Sí, O sea, no, ustedes, como me dijeron una vez en Panamá, ¿por qué si usted es música de rock usa vestidos? ah, Me lo dijo un hombre, como si no fuera wow. obvio. Sí, porque si usted es música de rock usa vestidos y los usa de colores y yo porque me da la gana. Sí, aquí quiero, o sea, no voy a meterme. No me parece que sea como trascendental, pero tal vez para mucha gente sí lo es, porque el otro día alguien te escribió un tweet precisamente, Ana, que es súper súper buen Ajá, ride, ajá. y decía como yo uno de los primeros conciertos que vi en San José, porque yo sabía que había conciertos en San José, fue de Great Wilderness y es como nunca había visto una mujer cantando, ¿verdad? Y yo aquí siento que también eso fue algo que justifica de pronto que hubo un movimiento ahí muy fuerte, digamos, como... Sí, sí, yo me acuerdo, de hecho estaba hablando con Dani de eso hace unos días, que yo me acuerdo cuando yo empecé con Lolita Piñata, había muy pocas chicas en el escenario. Y a mí eso me frustraba y me enojaba muchísimo, porque yo no entendía por qué era o la chica que cantaba y nada más podía cantar de una sola forma y listo, y los demás hacían la música y ella nada más cantaba. Eh, o una chica por allá perdida, detrás, no sé. Pero no había tanta presencia femenina como sí hubo después. Sí, sí. Y creo que también que nosotros ayudamos a organizar la cosa, porque era como Ah, de mucho, ok, fijo. ok, a ver, esto no se hace así, esto lo vamos a hacer de esta forma, y los conciertos van a ser así, y la Ajá. producción tiene que estar bien, y si queremos cobrarle a la gente para que nos venga a ver, tenemos que dar un espectáculo bien hecho, así que muchachos, a ensayar. Y Chris del niño Coy como, Es como, puta, ella está, tiene su ejército aquí, esa mamá sí. Y yo creo que eso justificaba, o sea, era muy chiva darse cuenta en serio de la pertenencia, digamos, que uno como público fue generando como también a todas estas bandas, porque era como, y sí, vea que tú Anis, yo escucho esto, ¿verdad? Entonces, y podías enseñar una portada de disco bonita y así se ven, y entonces y, eran como las únicas madres, o sea, como vos y Jimena ahí con vestido y como, tomen, hijo de puta, ¿verdad? ajá, Era ajá, como fierce as fuck. ajá, Y a ajá, mí eso ajá. me parecía genial, pero digo, no era... A ver, yo quiero como tal vez desdibujar la línea, y es como
para mí, personalmente, por mi experiencia, no era porque eran chicas, nada más eran las personas más cool que yo había conocido, de fijo. Es que no era tanto eso, era un espacio inclusivo en el que no, y poco a poco la gente más vieja se fue dando cuenta, los sonidistas, ¿verdad? Con eso me refiero como gente más vieja, Claro, porque yo me acuerdo cuando a mí me mansplainearon cómo se usaba un amplificador varias veces. por supuesto, no Eh, fue una sola. no, fueron muchas, pero incluso a partir de la música fuimos educando un poco a la gente en que esto lo puede hacer quien quiera hacerlo. Ajá, Y una cosa que me parece muy valiosa es que los espacios de los conciertos siempre fueron espacios en los que por lo menos mis amigas y yo nos sentíamos seguras. sí, No, no, por lo menos yo no recuerdo eventos catastróficos. ajá, Y me acuerdo ver chicas en primera fila haciendo en el mosh pit y ver chicas atrás que no querían saber nada de eso y ver chicos atrás que tampoco querían saber nada de eso y otros que estaban también en el mosh pit, pero no recuerdo, por ejemplo, que hubiera gente agrediéndose o gente aprovechándose o gente, no sé, con actitudes feas. Era una gran comunidad sí, y entre todos nos cuidábamos. Me acuerdo en el Garobi Fest que como, cuando el es mosh claro, pit se puso muy intenso, no sé si fue Fede o fue Chris que dijo como, hey, más, cuidémonos entre todos, no se golpeen claro. y no se golpeen tanto y cuiden a la gente y como que la cosa bajó. Era una comunidad y eso es lo más, eso era lo más chido, creo. Sí, bueno, ese chivo en particular es como muy representativo por eso, ¿verdad? Porque eran ustedes, Niño Coy, Robertas y Sopilot, Y ¿verdad? Que era Sopilot, sí, puta, yo me acuerdo estar ahí y me acuerdo quiénes estaban ahí también, o sea, me acuerdo de ver a Pardo de 424, me acuerdo de ver a Michelle González ahí, ajá, obviamente Popeye era el sonidista de Retrovisor, de entonces es todos. como muy gracioso darse cuenta como eran espacios eso, muy, muy comunitarios Sí, y que se empezaba se desdibujaran muchas líneas ahí como no sé, de un montón de varas, o sea, como que estoy seguro que muchos de los maes que salieron de la misma generación de Sopilot nunca, nunca habían ido a un concierto hasta San Pedro, ¿verdad? O no cruzaban al este, pero iban y conocieron un montón de varas y yo en mi experiencia sí, personal también conocí a Escazú gracias a la escena del rock nacional. Eh, no, no, pero el siendo Jazz Café Escazú. exacto, es como no hay parada de bus, pero Sí, usted puede llegar en bus. exacto, Ese debería ser exacto, exacto. como el eslogan de ese lugar. Pero todo para decir que sí, que generaba nodos muy interesantes y también con otras artes. O sea, ahí yo conocí cineastas por esta escena musical, porque el concierto para sacar la primera peli de Neto Villalobos fue en el Lobo Estepario y tocaron Cocofunca, Florian Droids y 424. O sea, y ahora decirle a la gente, es que yo estuve en ese chivo y es como, ah, ¿en serio? Y yo sí, y es como fue, y eso pasaba también. Eh, ahora, sí, o sea, siento que para mí el bottom line de la vara es eso, como se unieron demasiados puntos como para ser un negacionista de la vara. Sí, era, tal vez no era una escena, pero era un movimiento. Y era un movimiento artístico que yo esperaría o me gustaría que se recuerde más allá de las personas que lo vivimos y que sea algo que, porque yo sé que hay muchos chicos jóvenes que no tienen idea de que eso pasó Sí, y que están soñando con cosas muy similares a las que ya hicimos. Entonces, eh, sería, sería muy chiva que, que la gente lo recuerde y que la gente sepa que esto fue real y estas cosas pasaron, sí, y no pueden fue un volver a sueño. pasar, yo creo que ese es como el Y pueden mensaje. volver a pasar, sí, exacto, y no hay límites. Si pasó una vez puede volver a pasar y los recursos más bien ahora son más de los que teníamos en ese momento. Entonces no es cuestión de negar las cosas. Tal vez no pasó como esa persona quería,
o tal vez esa persona no estaba en el punto en el que le habría gustado estar, pero no se pueden negar los hechos. Sí, O ajá. sea, no hay una realidad alterna, es nada más esto pasó. Lo que tengas más allá de esto es una opinión, pero los hechos son estos. Sí, sí, sí. Pues sí, es, es una, es una situación particular en la que vivimos en este momento, ¿cómo se llama? Yo ansío que volvamos como a esa otra época, que volvamos a a por lo menos poder decir que pereza ir hoy, de eso, no, por lo menos Sí, sin tener el embargo, yo creo derecho. que Falta no mucho, estamos de muy fijo. cerca de ahí. Uh-huh. Sí, yo también siento lo mismo. eh, de Y pronto. vamos a tener que reinventarnos, no sé, buscar formas de compartir el arte con la gente como de este podcast o sacar discos digitales o hacer, no sé, exhibiciones virtuales, hacer documentales, etcétera. Es un momento para reinventarnos a partir de las cosas que no podemos hacer. No solo sentarnos y decir como, ay, no, yo quiero ir a la playa y no puedo. Entonces, sí, invéntate algo para no pensar en que no puedes ir a la playa. No sé. Sí, o consumí cosas tuanis locales que no conoces, que digamos que por eso también al inicio lo Sí. decía, como hay gente que me ha dicho, mira, yo casi no conozco nada de aquí y eso me parece interesante. Yo, bueno, qué dicha, para todo hay una primera vez y Uh-huh, uh-huh, ojalá, uh-huh. Sí, ojalá. sí, sí, hay que, no sé, abrir el espacio a cosas nuevas. Puede ser interesante. O a cosas viejas que vuelven. También. Ajá, ajá, Stream Whites. Sí, sí. Y compártanlo con sus amigos y con sus perros y sus gatos. Vamos, Paola, dilo tuyo. Corran la voz. ¿Qué? Ah, eso, sí, sí, hace mucho no lo digo. Corran la voz. Sí, el otro día que puse un tweet con Whites eso está allá afuera. me, Corran la voz. Y Paola, dilo tú y yo. Pero sí, muchas gracias, Pau, por participar de este episodio de La Necedad. Yo encantado. Nada, y recordarle a la gente que si están aquí, si llegaron hasta aquí, que hay un newsletter, también un boletín que pueden recibir en su correo, en el que por supuesto hablo más de música y de otras cosas. Se meten a lanecedad.com y ahí lo encuentran todo. Yo soy Carlos, desde hace mucho, desde posiblemente me presenté a Paola como Carlox, pero soy Carlox El y pequeñín. sí, para mí es un honor en realidad hacer esto porque yo estoy 80-90% seguro que las primeras personas que entrevisté fuera del Lobo Estepario fueron a Paola y a Ronald, que lo mencionamos al inicio. Ajá, Entonces, ajá. posiblemente era un concierto tuyo De ahí, sí, Visión Armónica del Caos y nosotros. exactamente, que no me hubiera extrañado Ajá. para nada. Entonces sí, revisen también los No, proyectos de Ronald, que tiene un sí. bandcamp de Pink Matter Dark Noise, y ahí hay un montón de música chiva que yo estaba el otro día stalkeando. Y en paolarogue.bandcamp.com también pueden encontrar ese nuevo Ujú. disco, ese nuevo regalito, Es el nuevo postre. disco y los Sí, discos viejos cierto. y mucha música. Y ya está en Spotify y The Great Wilderness va a estar en Spotify pronto. Ah, wow. Y hay muchas bandas aquí muy chivas, entonces revísenlas. Revísenlas de fijo. Yo les voy a seguir compartiendo podcasts Carlos usualmente va a de seguir con la personas aquí. necedad. Seguiré con mi necedad, exactamente. Ya son bastantes años de ser necio y estar ahí afuera de... Ya era hora de hacerlo oficial. Exactamente, exactamente. Eso solo vino como a confirmar lo que ya todo el mundo se podría haber imaginado.
Pero nada, muchísimas gracias por participar y abrazos a los gatitos y a las personas. Son 6, va a estar difícil, pero sí.